Marvel reescribiré el mundo entero 155, 166. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 155 San Francisco, tienda de antigüedades de papá. Habían pasado varios días desde la espectacular demostración de poder de papá. Después de todo, habían luchado juntos y deberían haberse puesto al día, pero las palabras de Blackheart antes de regresar al infierno dejaron a Loki sin ganas de nada. Tras un breve agradecimiento a papá, Loki regresó apresuradamente al Santún de Nueva York, con la esperanza de encontrar respuestas a sus preguntas en la biblioteca. Thor, al ver el extraño estado de ánimo de su hermano, no se demoró y lo acompañó, sin prestar mucha atención a las palabras de Blackheart. Para Thor, no eran más que los últimos desvaríos de un perro derrotado. Johnny se quedó en San Francisco por el momento, principalmente para estar con Carter, y su cartel de búsqueda había sido retirado. La última vez que detuvieron al demonio Blackheart, algunos de sus secuaces le atribuyeron algunos asesinatos, pero eso ya está resuelto. ¡Pum! La puerta de la tienda de antigüedades se abrió de golpe. Johnny, que estaba limpiando la mesa con un trapo, levantó la vista y vio a un hombre narigón de aspecto nervioso. «Hola, señor, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó Johnny. «No, esta es mi casa». Jackie-chan miró a ambos lados y gritó. «Papá. Papá. Ay, no. Papá estaba echándose una siesta, ¿quién me molesta a estas horas?». Papá salió del segundo piso. Al oír la voz familiar, Jackie-chan suspiró aliviado y corrió hacia él. «Papá, ¿estás bien? Oí que te habías metido en una pelea. Si no dejas que papá duerma en paz, le pasará algo malo». Papá levantó dos dedos y le dio una palmada en la frente a Jackie-chan. «Ay». Jackie-chan se frotó la frente. «Siempre estabas ocupado cuando te necesitaba, pero ahora vienes hasta aquí», dijo el anciano, algo molesto. «Ve a limpiar el jarrón». «Vale, de acuerdo». Jackie-chan dejó su mochila en el suelo y obedientemente se preparó para hacer las tareas. El anciano se apoyó en la barandilla, sonrió al verlo alejarse y se giró para entrar en la habitación. «Hola, soy Johnny, me quedo aquí temporalmente». «Me iré pronto», dijo Johnny, mirando a Jackie-chan, que llevaba un barreño con agua. Jackie-chan dejó rápidamente el agua, se secó las manos en la ropa y le tendió la mano. «Hola, soy Jackie-chan. No tienes por qué tener tanta prisa. Como papá ha dado su consentimiento, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». «Gracias». Johnny pensó que era muy fácil llevarse bien con esta persona. «Por cierto, papá ha estado hablando mucho de ti estos últimos días. ¿También eres mago?». «Ah. No, solo soy un arqueólogo». Jackie-chan sonrió. «No sé nada de magia. Hace un tiempo, alguien me pidió que tradujera unos textos sumerios, así que no he vuelto». «Ah, un arqueólogo. Qué interesante. Yo era doble de acción, pero lamentablemente, hoy en día hay muy poca gente que ve acrobacias, así que cambié de profesión». Johnny pensó que Jackie-chan no tenía talento para la magia, así que rápidamente cambió de tema para no molestarlo. Después de todo, tener un padre como Jackie-chan en la familia, siendo él una persona común y corriente, debía ser un poco amargo. Jackie-chan percibió la buena voluntad de Johnny, pero no dijo mucho. No entendía de magia, pero gracias a la tutela de su padre desde niño, tenía cierta habilidad en artes marciales. Además, el proyecto de hacía un tiempo era en realidad una comparación de textos de la civilización sumeria y la sumería. Muchos en la industria creían que había una conexión entre ambos, así que empezaron a buscar posibles pistas. Ring ring, el teléfono sonó de repente. Carter, recostado en la mecedora, se quitó el sombrero de vaquero que le cubría la cara. «Viejo, te está sonando el teléfono», exclamó Jackie-chan, sobresaltado. Carter estaba casi inconsciente. Respiraba muy suavemente. Ni siquiera se había percatado de que alguien estaba allí tumbado. «Este es Carter, mi mayor. No lo llamo así con mala intención. Los viejos hacen amigos de una forma un tanto peculiar», explicó Johnny. «Lo sé», respondió Jackie-chan, despreocupado. Papá bajó lentamente las escaleras. «Ni siquiera puedo dejar que alguien duerma tranquilo». Tras charlar un par de minutos por teléfono, papá se giró hacia Jackie-chan. «Prepara tus cosas, mañana nos vamos a Nueva York». «Papá, ¿pasa algo?», preguntó Jackie-chan. Johnny también lo miró preocupado. Desde luego, no se negaría si fuera necesario. «Puede que tu sobrina tenga algún problema. Tenemos que ir a ver cómo está», dijo papá.
Ah, ¿una sobrina? Tengo una sobrina. Exclamó Jackie-chan, sobresaltado. Te dije que te comunicaras más a menudo con la familia, en vez de armar tanto alboroto, dijo papá, dándole otra palmada en la frente a Jackie-chan. Date prisa y prepara las maletas. ¿Quieres que tu viejo las prepare? Vale, me voy ya, dijo Jackie-chan, llevándose las manos a la cabeza y saliendo corriendo. Viejo, ¿pasa algo? Dinos si necesitas ayuda, preguntó Carter. ¿Ayuda? El viejo no quiere celebrar otro funeral aquí mismo. El viejo tomó la mano derecha de Carter. La corrupción del espíritu vengativo aún no había disminuido. Quédate aquí obedientemente, recuerda tomar tu medicina y cambiarte los vendajes todos los días. Y tú, cuida la tienda de antigüedades del viejo y a este viejo, dijo el viejo dirigiéndose a Honji. Honji asintió repetidamente. No era problema para él. Tras dar sus instrucciones, el viejo subió las escaleras con las manos a la espalda. Iba a preparar algunos materiales útiles para sus hechizos. En realidad, no era un asunto tan grave, pero sí estaba relacionado con el comportamiento anterior del viejo. Como el gran maestro de San Francisco, conocido públicamente, nadie se atrevía a molestar al viejo hasta que su temperamento y sus tabúes fueran comprendidos. Entonces, un grupo de personas comenzó a urdir una estrategia de reubicación, intentando averiguar las relaciones públicas del viejo. No era fácil acercarse a Jackie-chan, además de ser una persona influyente y estar involucrado temporalmente en un proyecto especial confidencial. Acercarse a él podría fácilmente generar malentendidos. Así que alguien se dirigió a los padres de Jade. En su opinión, la persona que dirigía el pequeño restaurante sería la más accesible. Inmediatamente les hicieron muchas promesas, como convertir el negocio en una cadena y contratarlos como jefe de cocina y administradores. Su única petición era que los presentaran al padre de Xiaoyu y hablaran bien de ellos. Honestamente, una pizzería pequeña y corriente, si quisiera, probablemente podría cotizar en bolsa con tanto halago y adulación, y el precio de sus acciones sin duda se dispararía. Pero los padres de Xiaoyu se negaron. Se sentían obligados a ayudar, y la familia Chen aún conservaba cierta integridad. La otra parte no insistió más y se marchó tras la negativa. Sin embargo, los padres de Xiaoyu notaron de repente que su hija llevaba 2 días despertándose durante el día y durmiendo por la noche. No quiso decir qué había pasado, y presintiendo que algo andaba mal, temió que esas personas hubieran avanzado más y encontrado el camino de regreso hasta su hija, e incluso que le hubieran lanzado un hechizo, así que le pidió a su padre que fuera a comprobarlo. Nueva York, versión Marvel. Escuela primaria automatizada de Brooklyn. En un aula, 3 alumnos dormían profundamente en sus pupitres, y la maestra simplemente los ignoraba. No había nada que pudieran hacer. 2 de ellos eran alumnos destacados, el tercero era un alumno transferido que fingía serlo, y la escuela era generalmente laxa en cuanto a la disciplina, así que los dejaban a su suerte. Tan pronto como terminó la clase, los 3 se despertaron de golpe. Voy al baño primero, dijo Peter, bostezando mientras salía del aula. Nueva clase, mismo ambiente. Alrededor del 80% de los alumnos eran del curso anterior, pero para Peter, la nueva clase no estaba mal. Había hecho 2 nuevos amigos. Xiaoyu estaba allí tumbada, ladeando la cabeza, mirando a Gwen. Tras esperar un rato, Peter seguía sin regresar, y Xiaoyu sintió algo extraña. Vamos a buscarlo, dijo con un acento inglés peculiar. Como estudiante de intercambio, y además proveniente de una carrera no inglesa, las demás notas de Xiaoyu estaban entre las mejores de su clase, excepto inglés, que era un desastre. No podía hacer nada al respecto. Antes de transferirse, no era precisamente una alumna brillante, sus notas estaban por debajo del promedio. Fue solo en un ambiente más tranquilo que se convirtió en una falsa alumna brillante. A pocos pasos del aula, Xiaoyu vio a Peter bloqueado en la puerta del baño. Sinceramente, Xiaoyu no entendía el ambiente del lugar. ¿Por qué la gente se empeñaba tanto en acosar a los buenos estudiantes? Los tachaban de ratones de biblioteca con tanta facilidad. A Xiaoyu la habían llamado así cuando llegó, pero les dio una lección a esos tipos a puñetazos. Cuando se habla mal de alguien, mejor hacerlo a sus espaldas. Su amistad con Peter también surgió de ese conflicto. Oigan. ¿Quieren que los golpee otra vez? Xiaoyu se acercó, agarró a uno de ellos por el hombro y le levantó el puño. Las chicas maduran pronto, y Xiaoyu no era más baja que esos bravucones. Métete en tus asuntos. Gorila amarilla muda. Gruñó el bravucón. Xiaoyu se detuvo. El hombre hablaba demasiado rápido y no lo había entendido bien.
Peter se puso detrás de Xiaoyu y le transmitió la frase. Al instante, la ira de Xiaoyu estalló, pero recurrir a la violencia podría hacer que llamaran a sus padres. Gwen. Llama a la policía, alguien está siendo racista. Gritó Xiaoyu. Sin problema, respondió Gwen, agitando el teléfono. A veces, intensificar un conflicto es una forma de resolver disputas. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones. Peter no puede usarlo, solo Xiaoyu. No, no hicimos nada, solo, tartamudeó el bravucón, sin saber cómo explicarse. ¿Qué quieres decir con solo? Lárgate de aquí con tus secuaces. Si me entero de que volviste a molestar a mi amiga, estás acabado. Xiaoyu apretó los puños, crujiéndole los nudillos. Pelear con una chica, aunque ganaras, no pintaba bien, sobre todo con un familiar de un policía cerca, y el abusón miró a Xiaoyu, luego a Gwen, fulminó con la mirada a Peter y se dio la vuelta para irse con sus hombres. TCH, cobarde. Xiaoyu se alisó el flequillo y le dio una palmada en el hombro a Peter. La próxima vez que pase algo así, grita para que te llame, no seas tan educado. Peter se puso rojo como un tomate y se puso nervioso. ¿En serio y? ¿Tan afectado estás? ¿O tan avergonzado? Xiaoyu estaba desconcertada. Disculpen, necesito ir al baño, y Peter pronunció las palabras entre dientes. Xiaoyu se giró y se hizo a un lado, y Peter salió corriendo, visiblemente conmocionado. Él y Gwen intercambiaron una mirada y estallaron en carcajadas. En mi pueblo, alguien como Peter sería sin duda el hijo de otro, continuó Xiaoyu. ¿El hijo de otro? Preguntó Gwen, desconcertada. El tipo de niño con el que te comparan en las reuniones de padres y maestros. Siempre soy yo la que recibe la comparación, qué fastidio. Dijo Xiaoyu, sacudiendo el cabello. Ah, entonces debo ser el tipo de niño del que hablan tus padres, dijo Gwen con aire de suficiencia. Oye. ¿Tú también eres un chico travieso? Xiaoyu le dio un ligero golpe en el brazo a Gwen. En realidad, creo que el tío y la tía son muy simpáticos, y sus pizzas están deliciosas, rió Gwen. No me parecieron malos, solo un poco normales, dijo Xiaoyu con un dejo de decepción. Los niños de esta edad siempre fantasean con muchas cosas. Si no hubieran cambiado de profesión y siguieran siendo arqueólogos, sería genial. Mejor no hablemos de eso. ¿Qué tal te fue con la prueba de traducción de la insignia? Gwen cambió de tema. Para solucionar temporalmente el problema de comunicación de Xiaoyu, ella y Peter habían creado un pequeño dispositivo de traducción, y Xiaoyu se encargó de probarlo. Como el proyecto era bastante grande, todos se quedaron trabajando hasta tarde, aprovechando las clases del día para dormir un poco. La batería dura poco, y deja de funcionar en cuanto encuentra modismos o proverbios. Además, la recepción de sonido no es muy buena. Se oye mucho ruido ambiental, dijo Xiaoyu, sacando una pequeña insignia del bolsillo. ¿Y si le añadimos un panel solar para que dure más? Peter apareció de nuevo junto a ellos. No, la insignia es demasiado pequeña, y la superficie del panel solar no es lo suficientemente grande para que funcione. Necesitamos usar baterías con mayor densidad energética, dijo Gwen. Yo me encargo. Conozco a un tío que tiene esas baterías. Tiene sentido. Ajustaré el diccionario y el programa de reconocimiento de voz otra vez, asintió Peter. Xiaoyu se puso las manos en las caderas. Entonces seguiré probando. Ya casi he gastado todo mi diccionario de modismos. En realidad, puedes empezar probando palabras y frases comunes. Los modismos contienen mucha información, y muchos diccionarios en línea están llenos de errores. El mío tampoco es perfecto, añadió Peter. ¿Cómo es posible? Somos los mejores, y el traductor que creamos también debe serlo. Xiaoyu levantó las manos. Peter la miró con entusiasmo, intercambió una mirada con Gwen y sonrió al mismo tiempo. Parece que confía mucho en nosotros. Gwen se estiró. Crear traductores era mucho más interesante que asistir a clases, y lo que era más importante, tenía con quién trabajar. Claro, siempre dice que eres un genio. Peter también estaba muy contento. Había hecho una valiosa amistad y descubierto que el conocimiento inútil del que hablaban los bravucones le había resultado muy útil. Tú también, genio, dijo Gwen con una sonrisa. ¿Qué hacen ustedes dos? La clase está a punto de empezar, les dijo Jade desde la puerta del aula. Ya voy, respondió Peter, acercándose corriendo. Gwen caminaba lentamente, preguntándose si debía pedirle ayuda a su padre. Las capacidades de traducción de IA de Xiel eran bastante buenas, pero últimamente su padre parecía estar un poco ocupado.
No importaba, le pediría ayuda si al final no lograba resolverlo. Los tres estaban en el taller de manualidades mejorando las insignias de traducción. Justo cuando terminaban algunas cosas, Jade recibió una llamada de casa. Uf, tengo que irme temprano hoy, me ha venido la regla, les dijo Jade a Gwen y Peter. Vale, te envío la actualización por internet en cuanto arreglen el software, dijo Peter sin levantar la vista. Ten cuidado en la carretera, dijo Gwen con un gesto de la mano. ¡Qué fastidio! ¿Qué tiene que ver mi regla conmigo? Unos cuantos adultos aburridos insistiendo en que me vaya temprano. Jade se echó la mochila al hombro, murmurando para sí misma con disgusto, antes de subir al autobús escolar. La escuela primaria automatizada de Brooklyn era la mejor escuela primaria privada de la zona, con varios autobuses escolares que funcionaban 18 horas al día, pasando cada media hora, ofreciendo servicio gratuito de recogida y entrega para la mayoría de los padres. Además, la escuela había recibido recientemente una importante subvención para la seguridad vial, así que, aunque Jade y sus amigas se quedarán en clase unas horas más, sus padres no tendrían que ir a buscarlas. Al llegar a su pizzería, Xiaoyu salió del coche y encontró un cartel de cerrado en la entrada. Era bastante raro. La pizzería había estado funcionando de maravilla últimamente, y los padres de Xiaoyu habían contratado a 2 empleados más a tiempo completo para poder atender la demanda. Mamá y papá, ya llegué, dijo Xiaoyu, abriendo la puerta y encontrándose con un anciano vivaz y un hombre con una nariz grande charlando con sus padres. Ven, este es tu abuelo Chengisen. Saluda al abuelo, dijo su madre, señalando a su padre. Ay, llamarme abuelo me hace sonar viejo. Llámame papá, dijo su padre, mirándola a los ojos. Xiaoyu sintió como si esos ojos pudieran ver a través de ella, su mirada la escrutó como rayos X, provocándole una extraña sensación. Hola, papá, saludó Xiaoyu respetuosamente. Este es tu tío Jakie-chan, presentó la madre de Xiaoyu, señalando a Jakie-chan. Hola, tío Jakie-chan, lo saludó Xiaoyu, pensando que tenía un aspecto mucho más normal. Hola a ti también, Jakie-chan, inconscientemente, elevó un poco la voz, quizá un rasgo común entre los adultos al tratar con niños. Mamá, todavía tengo deberes. Charlen un rato, voy arriba. Avísame cuando sea hora de comer. Ante unos parientes completamente desconocidos, Xiaoyu se sintió incómoda y subió corriendo a su habitación con la mochila a la espalda. Cuando sus pasos se alejaron, la madre de Xiaoyu miró a su padre con expresión preocupada. No veo nada raro. Jakie-chan, ¿qué opinas? Preguntó su padre a Jakie-chan. Es una niña muy linda, dijo Jakie-chan con una sonrisa. Chasquido. El padre retiró el dedo. Papá pregunta si has notado algo extraño. Si de verdad quieres saber qué es extraño, está cansada. Tiene ojeras muy marcadas. Además, tiene virutas de metal en las manos y huele un poco a soldadura. Jakie-chan reflexionó un momento. La insignia en su pecho me resulta familiar. Es una variante de la insignia de la Academia Virombis. ¿La Academia Virombis? ¿Qué es eso? Preguntó la madre de Jade frunciendo el ceño tras pensarlo un instante. Bueno, una antigua academia bastante especial, pero podría ser una simple coincidencia, explicó Jakie-chan. ¿Una coincidencia? ¿De verdad es una coincidencia? Preguntó la madre de Jade algo preocupada. Jakie, ¿has estado bien estos últimos días? Preguntó papá de repente. Estoy bien. Entonces puedes quedarte con tu sobrina unos días y ver si se cruza con alguien extraño cada día. De acuerdo, papá. Mientras tanto, en el segundo piso de la tienda, Jade probaba la insignia de traducción mientras charlaba con Gwen. Gwen iba de camino a casa. Antes, su familia siempre la llevaba y la recogía del colegio, pero últimamente su padre estaba muy ocupado, así que iba sola en el autobús escolar. Gwen. ¿Cómo están tus parientes? Jade. Bien, solo abuelos y tíos normales. Gwen. Hace siglos que no veo a mi abuelo. Ah, y mi padre respondió. Me trajo un paquete de pilas de botón en miniatura, supuestamente de laboratorio. Jade. Genial. ¿Eso significa que la insignia se puede mejorar? Gwen. Sí, estoy pensando en integrar la función de comunicación, así podremos comunicarnos a través de ella. Gwen. Hablamos luego, ya casi llego. Nos vemos mañana. Gwen colgó el teléfono, bajó del autobús escolar y abrió la puerta. No había nadie en casa. Gwen suspiró, sacó algo del refrigerador, lo calentó y comió un poco. Sus padres habían estado increíblemente ocupados últimamente, especialmente George, más que cuando era policía.
Había oído que había un caso importante relacionado con algún tipo de especie alienígena, pero no le había prestado mucha atención. Era tarde por la noche. Cuando George regresó, encontró a Gwen dormida sobre la mesa del pequeño estudio. Colocó la batería especial que le había dado Tony sobre la mesa, la alzó y la acostó en la cama. George, ¿cuánto tiempo más necesitas mi ayuda? No es bueno dejar a Gwen sola en casa todo el tiempo, dijo Ellen, mirando a Gwen con preocupación. 2 días más. Después de revisar los últimos lugares, si todavía no hay pistas, te cederé esta misión, dijo George, algo molesto. Algunos lugares son demasiado peligrosos para ir solo. ¿Acaso Shield no tiene otras agentes femeninas? Replicó Ellen. No me pondré celosa si vas con ellos por trabajo, dijo George, haciendo una pausa de 2 segundos. Los celos no eran la razón principal. La razón principal era que Rogers y los demás sospechaban que algo andaba mal en Shield, y las agentes de confianza estaban muy ocupadas. 2 días más, nos quedan 4 bares, esto terminará pronto, dijo George. Bien, entonces llevaré a Gwen y tú podrás seguir trabajando horas extras. Ellen lo fulminó con la mirada. George estaba exasperado. La investigación del topo los había llevado de alguna manera hasta los vampiros. ¿Qué clase de lío era este? Y esos vampiros parecían estar comunicándose en secreto con los vampiros de Cain Ursten y Arnam. No tenía ni idea de lo que estaban planeando. Estos dos grupos eran de razas completamente diferentes, solo se parecían en el nombre. Seguramente no necesitaban pasar por ningún tipo de proceso de reconocimiento ancestral. A la mañana siguiente, Gwen se despertó y descubrió que sus padres ya se habían ido, dejando una nota sobre la mesa. Gwen guardó el equipo que había preparado el día anterior, tomó el paquete de pilas de botón y se dispuso a salir. En cuanto subió al autobús escolar, sintió que algo andaba mal. No reconocía a ninguno de los otros niños de su edad y había un leve olor dulce y metálico en el aire. Metió la mano derecha en el bolsillo, lista para activar la alarma en miniatura, cuando una voz alucinatoria resonó en sus oídos y Gwen se desmayó al instante en su asiento. El agente encargado de proteger a su familia, al ver a Gwen sentada allí, aparentemente dormida, a través de los binoculares, no le prestó mucha atención. En el aula. Peter y Jade, inusualmente, no estaban desplomados sobre sus pupitres, sino que miraban fijamente el asiento vacío de Gwen. Antes de que la profesora pudiera hablar al entrar, Jade levantó rápidamente la mano. Profesora, ¿no está Gwen hoy? Oh, sus padres acaban de llamar para decir que está un poco resfriada y que hoy no viene, respondió la profesora. Jade miró a Peter, quien negó con la cabeza, indicando que Gwen aún no había respondido a sus mensajes. ¿Habría pasado algo? Profesora, necesito ir al baño. Jade salió corriendo sin esperar respuesta. Peter se levantó inmediatamente tras ella. Profesora, la acompaño. La profesora se quedó atónita. ¿Vas con ella? ¿Podéis compartir baño? La moda transgénero aún no ha llegado al colegio, ¿verdad? Fuera del aula, se encontraron. ¿Sabes el teléfono del tío George? Preguntó Xiaoyu de inmediato. No añadí el de su familia la última vez. Peter negó con la cabeza. ¿Quién añadiría el número de los padres de su amiga? Pienso ir a casa de Gwen, ¿quieres venir? Añadió Xiaoyu rápidamente. Faltar a clase, Peter dudó un segundo. Nunca había hecho algo así. Vale. Vamos. La puerta principal estaba descartada. Los guardias de seguridad no les dejarían salir a esas horas. Por suerte, Xiaoyu conocía un sitio para trepar por encima del muro. Así que Jackie-chan, que tomaba el sol esperando a que Xiaoyu saliera del colegio, vio a los dos niños trepar por encima del muro uno tras otro. ¿Hacer novillos? ¿Tan valientes son? Jackie-chan, instintivamente, se preparó para detenerlos, pero luego quiso saber a dónde iban, así que los siguió. La casa de Gwen no estaba lejos de la escuela, y Xiaoyu paró un taxi. Dim dong, tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Xiaoyu presentía que algo andaba mal. ¿Tenía un resfriado y no estaba en casa? Si iba al hospital, Gwen al menos debería haber avisado. Los agentes encargados de su seguridad dudaron al ver a los dos niños susurrando un rato antes de prepararse para saltar el muro. ¿Debían detenerlos? Jackie-chan estaba en la misma situación. Podían explicar que los niños entrarán, pero sería difícil justificar que él, un adulto, los siguiera. Aprovechando esta vacilación, la increíblemente eficiente Jade ya había entrado en la casa de Gwen. Subió y bajó las escaleras 2 veces, abriendo todas las puertas, pero seguía sin encontrar a Gwen. Algo debe haber pasado.
exclamó Jade, desesperada. Es posible. Su mochila no está, y no vimos la pila de botón especial en el taller. Su placa de traducción también ha desaparecido. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Añadió Peter. Llama tú a la policía inmediatamente. Yo iré a buscar por el vecindario, dijo Jade instintivamente. Un momento. Peter cogió una pequeña tira, obviamente cortada, del banco de trabajo. Esta es la tira de transmisión y recepción de señal. Puede que ya haya completado la integración, lo que significa que podríamos encontrarla. ¿Cómo? ¿No podemos localizar el teléfono directamente?, insistió Xiaoyu. El teléfono móvil utiliza una red celular, que localiza al usuario analizando la intensidad de la señal y la diferencia horaria entre varias estaciones base. Y los delincuentes podrían deshacerse de sus teléfonos. Nuestra placa es un walkie-talkie policial desmontado, que se puede localizar directamente con un analizador de espectro. Gwen podría llevar la placa como un pequeño accesorio, fácil de pasar por alto, explicó Peter mientras manejaba el analizador de espectro portátil que tenía el nombre de George grabado. Era equipo policial. El personal no policial necesitaba una licencia y un permiso especial para usarlo. Lo encontré. Peter señaló un pequeño punto en el analizador de espectro. La señal de Gwen es débil. No se ha movido. Según el mapa, es un bar cercano. Entonces, ¿a qué esperamos? Xiaoyu agitó la mano derecha. Gwen no iría sola a un bar. Vamos, rescátala. Los dos, cargando el analizador de espectro, acababan de trepar el muro cuando dos manos grandes les golpearon la cabeza. Entraron a robar algo. Jackie-chan miró a los dos niños con severidad. Tío Jackie-chan, exclamó Xiaoyu sorprendida. Vamos, vuelvan conmigo y discúlpense. Acepten su castigo. Jackie-chan los agarró del cuello. Tío Jackie. Es un malentendido, explicó rápidamente Xiaoyu, relatando sus suposiciones y descubrimientos. De repente, Peter vio un destello de luz de un telescopio y le dio un golpecito en la cintura a Jackie-chan con el dedo. Creo que vi a alguien siguiéndonos, detrás de la ventana del quinto piso de ese edificio que está detrás de nosotros, dijo Jackie-chan, entrecerrando los ojos con los sentidos alerta y detectando la mirada persistente e inusual. El agente que estaba junto a la ventana se rascaba la cabeza. Reconoció a Jackie-chan. Era familiar del hechicero que salvó San Francisco. ¿Así que el niño también era pariente suyo? ¿Qué hacían en casa de George? ¿Qué debían hacer ahora? Mejor dejarlo así, reportémoslo. Eso es asunto de nuestros superiores. En ese instante, el agente vio a Jackie-chan llevar a dos niños al McDonald's de al lado. Esperen aquí, no se alejen, les indicó Jackie-chan, y se dirigió sigilosamente hacia donde provenían los acosadores. Xiaoyu y Peter intercambiaron una mirada. ¿Qué más podían decir? Lo siguieron en secreto. Tras observar el lugar, Jackie-chan encontró un callejón apartado y comenzó a trepar por la pared. Vaya, tu tío ahora puede trepar paredes, exclamó Peter. Como una araña. ¿Qué vamos a hacer? Síguele escaleras arriba, idiota, dijo Xiaoyu. Al llegar al quinto piso, Jackie-chan, gracias al reflejo en el cristal, vio a la persona que lo había estado siguiendo, de espaldas a la ventana, aún hablando con alguien. Sí, vi a dos niños y a Jackie-chan. ¿Qué hacemos? ¿Dos niños? ¿Incluso me reconocen? ¿Qué hacemos? ¿De verdad me están siguiendo? Jackie-chan se dio cuenta de que Jade probablemente tenía razón. Su amigo estaba en peligro. Así que tenía que actuar. Con un movimiento rápido, rompió la ventana y, antes de que el objetivo pudiera reaccionar, Jackie-chan estaba frente a él. El agente se estremeció, su cuerpo instintivamente buscando su arma. Jackie-chan le agarró la muñeca con la mano derecha, la estrelló contra la mesa, el arma cayó al suelo y la pateó lejos en el aire. Luego, pegado a su cuerpo, lo empujó con el hombro, le enganchó la muñeca a la espalda y la estrelló contra la mesa. No te muevas, gritó Jackie-chan. El tío Jackie es increíble, exclamó Jade emocionada. Así es. Jackie-chan soltó una risita instintiva, pero enseguida se dio cuenta de lo que había hecho y se giró hacia Jade y Peter. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Por las escaleras, respondió Jade. Peter fulminó con la mirada al desconcertado agente. Entrégame a Gwen o te meterás en problemas. Es un malentendido, todo un malentendido. Soy responsable de proteger a Gwen, dijo el agente con impotencia. Una voz provino del teléfono que estaba sobre la mesa junto a él. Señor Jackie-chan, soy Nick Fury de Shield. Creo que todo esto es un malentendido. ¿Podemos hablar?
Jackie-chan había oído hablar de esta organización, supuestamente similar a la Interpol, pero no creía que la persona al teléfono ni el tipo frente a él fueran de Shield. Nick Fury había adivinado lo que pensaba Jackie-chan. No quería ir a la comisaría a traer al tipo de vuelta, sería increíblemente vergonzoso. El señor George también es uno de nosotros, y está aquí conmigo. Podemos usar la verificación por vídeo, añadió Nick Fury. Jackie-chan miró a Jade, tomó con displicencia las correas de la mesa y ató los pulgares y las muñecas de la gente. Entonces abrió el portátil que estaba sobre la mesa y la videollamada se conectó rápidamente. George y Ellen, vestidos como si fueran a debutar como celebridades, aparecieron enseguida en la pantalla. Peter asintió. Efectivamente, por el vídeo, eran los padres de Gwen, mientras que Jade seguía recelosa. Señor Jackie-chan, este agente es mi compañero. Hemos estado en una operación especial últimamente y no hemos estado mucho en casa, así que le pedí que cuidara de Gwen, dijo George con impotencia. Jackie-chan se rascó la nuca. Jaja, fue un malentendido. ¡Qué vergüenza! Tío George, ¿llamaste a la profesora para pedir permiso para Gwen? ¿Está enferma? ¿En el hospital? Preguntó Jade de puntillas. George estaba claramente atónito, mirando a Nick Fury a su lado. ¿No dijiste que Gwen fue al colegio con normalidad esta mañana? Exclamó el agente con disgusto. La vi subir al autobús escolar, y la ruta era la correcta. Jade levantó la mano derecha. Si de verdad estuviera en la escuela, no estaríamos aquí. Al instante, los rostros de los adultos, tanto delante como detrás del vídeo, cambiaron. George se giró y derribó a Nick Fury de un puñetazo, y los agentes que lo rodeaban se pusieron tensos. Que te jodan, Nick Fury. Si le pasa algo a Gwen, no te lo voy a permitir. Los ojos de George se enrojecieron y su violencia se volvió aterradora. Nick Fury no dijo ni una palabra. ¿Cómo era posible? No lo entendía. Jade, dile a la tía, ¿dónde está Gwen ahora? Les insistió Ellen. Peter miró a Jade, quien asintió, indicando que podía hablar. Tras dar la ubicación, Jade apagó el ordenador, con los ojos brillantes de inteligencia. Si son falsos, seguro que trasladarán a Gwen. Peter, tú te encargas de vigilar su ubicación en tiempo real. Tío Jackie, puede que ya les hayamos avisado, tenemos que darnos prisa. Jackie-chan estranguló a la gente, dejándolo inconsciente, luego lo arrojó a un lado y lo volvió a atar. Jade, tu deducción es muy razonable, pero es demasiado peligroso allá. Tú y tu amigo vayan con papá ahora, yo iré al bar a buscar a Gwen. Nos mantendremos en contacto, dijo Jackie-chan. De acuerdo, haré lo que dices, respondió Jade encogiéndose de hombros. Jackie-chan condujo inmediatamente a los dos chicos a la pizzería, luego giró el volante y se dirigió al bar. Por suerte, ambos lugares estaban en la misma dirección, así que no fue un gran desvío. Peter, ¿Gwen se ha mudado? Preguntó Jade. Peter negó con la cabeza, mirando el analizador de espectro que tenía en la mano. Bien, ve a la pizzería y encuentra a papá. Solo di que eres mi amigo, dijo Jade. ¿Eh? ¿A dónde vas? Preguntó Peter con curiosidad. Al bar. El tío Lon es un poco lento de miras. Es de día, ir allí seguro que llamará la atención. Atraerá todas las miradas. Voy a buscar a Gwen. Jade salió corriendo, agitando su placa para que no la dejaran en contacto. Peter llegó demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, Jade ya se había perdido entre la multitud. Solo pudo correr a la pizzería para avisar a los adultos. Mientras tanto, en el sótano del bar, una discusión despertó a la adormilada Gwen. Se encontró atada, rodeada de oscuridad. Intentó forcejear, pero no pudo liberarse de las cuerdas. Entonces oyó pasos. Gwen no tuvo más remedio que cerrar los ojos y fingir estar inconsciente. Pronto, los pasos llegaron a su lado y sintió que la levantaban. Vale, deja de fingir. Somos vampiros. Nos resulta fácil saber si alguien está despierto o dormido, dijo una voz masculina en voz baja. Gwen abrió los ojos con cautela y vio al hombre mirándola. Parecía que no mentía. No tengas miedo. Me llamo Samja. También tengo un hijo. Los niños como tú no deberían meterse en líos de adultos. Sam aflojó suavemente las cuerdas de las muñecas de Gwen. Se suponía que te enviarían a Detroit esta noche, pero no sé qué les pasó a esos tipos. Insistieron en transportarte ahora y me obligaron a darte el abrazo antes de tiempo. ¿Qué es el abrazo, tío? Preguntó Gwen. Te convierte en vampiro. Sam abrió la boca, dejando ver dos colmillos afilados, y un brillo rojo iluminó sus ojos. No harías eso, ¿verdad, tío? Preguntó Gwen, nerviosa.
Eres muy listo. Mi hijo es mucho más tonto, dijo Sam, pegándole un pequeño parche en el cuello a Gwen. Ojalá esto los engañe. Es todo lo que puedo hacer por ti. Tío, ¿por qué me ayudas? Continuó Gwen. Porque yo venero al dios murciélago y ellos al dios de la sangre. Por desgracia, nuestro linaje está casi extinto, dijo Sam con un dejo de pesar. Sam, aparentemente incapaz de contener su deseo de compartir, continuó. Convertirse en vampiro al principio fue solo para sobrevivir mejor, pero después, esas personas se volvieron completamente adictas al poder, usando maldiciones para separarse por completo de la gente común, convirtiéndose en monstruos que incluso temen a la luz del sol y en ese preciso instante, un ruido extraño provino de la puerta. Sam le hizo un gesto a Gwen para que guardara silencio y salió. Una vez fuera de la vista de Gwen, la actitud de Sam cambió al instante, y su mirada se tornó cruel. Demonio corazón negro, me has decepcionado. ¿Ni siquiera puedes controlar a un simple vampiro? Dijo Sam, mirando una figura oscura en el pasillo. Sus habilidades regenerativas son demasiado poderosas, y hay una dimensión entre nosotros. Simplemente no pude hacer nada. El demonio corazón negro estaba avergonzado. Las heridas que le había infligido ni siquiera sanaban tan rápido como las del vampiro que tenía debajo. Sam, a regañadientes, se acercó y levantó al vampiro. No eres él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El noble de sangre pura forcejeó en las manos de Sam. El vampiro que tenía delante no era, sin duda, su vasallo. De lo contrario, el control de sangre no habría fallado. No tienes que explicarte nada, bicho. Sam ejerció su fuerza, una niebla negra envolvió al vampiro, matándolo al instante y reduciéndolo a cenizas, como si hubiera estado expuesto al sol. Jefe, la verdad es que yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué ayudamos a esa niña? Preguntó el demonio corazón negro, desconcertado. Deberías leer más, le espetó Semi. Entre estos vampiros, el culto al dios de la sangre está muy extendido. A esto se le llama usar a otro para hacer el trabajo sucio. Necesitamos que esos supuestos justos nos ayuden a acabar con algunos. Tiene sentido, pero ¿cómo puedes estar seguro de que esa niña es capaz de hacer algo así? Preguntó Corazón Negro, reflexionando sobre las palabras de Simu. Nunca antes se le había ocurrido fingir ser buena persona. Los niños son el grupo que más preocupa a los mensajeros de la justicia. Esta niña fue secuestrada deliberadamente, y un noble de sangre pura fue traído aquí para el abrazo. Debe tener algo especial, Semi sonrió. Creo que sus familiares y amigos están en camino. Cuando lleguen, solo tendremos que dejar que este cuerpo muera frente a ella, y todo se solucionará. Tu plan es absolutamente perfecto. Exclamó Corazón Negro con sinceridad. Jackie-chan llegó primero al bar, pero era evidente que no abría durante el día. La puerta estaba cerrada con llave, y al intentar abrirla, sintió de inmediato varias miradas sobre él. Maldita sea, murmuró, dándose la vuelta para irse, preparándose para colarse de nuevo. En el conducto de ventilación de la puerta trasera, Xiaoyu asomó la cabeza y vio a Jackie-chan comiendo. Tío Jackie, será mejor que me entretengas, me voy. Dicho esto, Xiaoyu se metió directamente en el conducto de ventilación. Peter ya había encontrado el mapa y se lo había enviado a su teléfono. Claro que esto provocó sermones e intentos de su padre y sus padres por detenerla, pero Xiaoyu los ignoró selectivamente. Al ser un local de entretenimiento especial, los conductos de ventilación del bar eran bastante grandes, ya que no tenían ventanas interiores y dependían exclusivamente de ellos para la circulación del aire. Pero también habían previsto la posibilidad de que alguien entrara por los conductos, así que hicieron algunas modificaciones en su interior, algunas diseñadas para impedir el acceso a un adulto normal. Desafortunadamente, esta vez se trataba de una niña. HMPH, modificaciones ilegales. Los denunciaré cuando salga. Murmuró Xiaoyu para sí misma mientras elegía una dirección al azar. La ubicación de Gwen no era lo suficientemente precisa, así que solo podía probar suerte. Por suerte, Xiaoyu siempre había tenido bastante suerte. Tras caminar por varias bifurcaciones, Xiaoyu oyó la voz de Gwen y la siguió. A través de la reja, Xiaoyu vio a Gwen hablando con un hombre alto y delgado, y rápidamente contuvo la respiración. Las orejas de Sam se movieron ligeramente, captando con precisión el débil sonido de la respiración. Espera un momento, parece que alguien más está saliendo. Me ocuparé de él primero, dijo Sam mientras salía. Xiaoyu aprovechó la oportunidad, sacó un destornillador del bolsillo y retiró la reja. Luego, ante la mirada sorprendida de Gwen, saltó adentro. Voy a salvarte.
exclamó Xiaoyu corriendo hacia Gwen, solo para descubrir que sus manos no estaban atadas. Antes de que pudieran reaccionar, un rugido furioso resonó desde afuera. ¡Traidora!, gritó Xiaoyu, saltando y jalando a Gwen hacia la puerta. Oyeron dos golpes sordos y vieron al hombre alto y delgado y a otra persona caer al suelo. ¡Ah!, exclamó Xiaoyu, tapándole la boca de Gwen, mientras observaba cómo las dos figuras se convertían rápidamente en cenizas. El hombre alto y delgado pareció presentirlas, esforzándose por levantar la mano e indicándoles que corrieran. Xiaoyu tiró inmediatamente de Gwen, lista para huir. ¿Por qué se están matando entre ellos? No se están matando entre ellos. Sam es un buen vampiro. ¿Un vampiro? ¿El que yo conozco? Xiaoyu hizo una pausa, pensando que había oído mal. Sí, es él. Mi padre parece estar investigando su escondite, así que me convirtieron en su objetivo para vengarse, explicó Gwen con sencillez. Tengo que darme prisa y decirle al tío Lon que corra. Jade le indicó a Gwen que fuera primero. Quería comprobar si el tío Lon había llegado. Justo cuando se puso en marcha, se oyeron sonidos de pelea. Cálmense, por favor. Solo estoy aquí para encontrar a alguien. Jackie-chan apartó de una patada a uno de los hombres que lo rodeaban y les dijo a los demás. Al ver que los tipos a su alrededor no parecían dispuestos a hablar, Jackie-chan adoptó una pose y les hizo un gesto. Parece que de verdad quieren entrenar conmigo. Sé Kung Fu, ¿saben? SSS. Al instante, el vampiro mostró sus colmillos. La sangre brotó de su mano, formando una afilada hoja. Oh, son vampiros. Jackie-chan se quedó paralizado un momento, luego echó a correr, y el vampiro lo persiguió de inmediato. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gritó Jackie-chan, zigzagueando entre la barra y los reservados, esquivando la hoja ensangrentada que de vez en cuando golpeaba las mesas y las sillas, dejando enormes grietas. Al llegar al mueble bar, abrió la puerta de un codazo, y las botellas del interior se convirtieron en proyectiles perfectos. Zas, zas, zas. Cada botella de licor impactó con precisión en la cabeza de los vampiros que se atrevieron a acercarse, dejándolos mareados y desorientados. Unos cretinos. Entre los gritos, un hombre vestido de forma muy distinta salió. A pesar de la oscuridad, seguía llevando traje. Jackie-chan lanzó una botella con cautela. Varios dardos rojo sangre, con forma de alas de murciélago, se entrecruzaron en el aire, haciendo añicos la botella. Inmediatamente después, el hombre del traje agitó la mano derecha, lanzando los dardos hacia Jackie-chan. Agachándose, Jackie-chan agarró una escoba cercana y la blandió, impactando con el mango justo en el centro de cada dardo. Clan. 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 Los dardos se desviaron y se incrustaron en la pared. Jackie-chan adoptó una pose y giró la escoba. El hombre del traje, con el rostro impasible, agitó la mano derecha, lanzando otra ráfaga de dardos rojo sangre. Es prácticamente un superhombre, ni siquiera pude ver la trayectoria de los dardos, exclamó Gwen sin poder evitarlo. Deja de mirar. ¿A qué le temen los vampiros? Tenemos que ayudar. Exclamó Jade con urgencia. A los rayos ultravioleta y a la plata. Sam lo dijo. Le recordó Gwen. Rayos ultravioleta y Jade miró a izquierda y derecha, y de repente recordó que era pleno día. Tengo una idea, ven conmigo. Jackie-chan seguía esquivando ataques en el pasillo. Su escoba se había roto, pero todo a su alrededor podía servirle como arma improvisada. Sofás, bancos, mesas, incluso micrófonos podían usarse temporalmente, así que, aunque estaba algo desaliñado, estaba ileso. No te enfrentes a Jackie-chan en zonas desordenadas. Estos vampiros claramente no lo entendían. Claro que había una excepción. No usar armas de fuego. Jackie-chan notó que todos los vampiros a su alrededor se habían retirado, y entonces vio camiones apuntándole. ¡Zas! Jackie-chan levantó las manos. ¿Podemos hablar? Justo cuando el hombre del traje estaba a punto de dar la señal de disparo, un grito resonó de repente. Tío Jackie. Jackie-chan alzó la vista y vio caer varias rejillas de ventilación, seguidas de rayos de sol. La luz iluminó a un grupo de vampiros, y un coro de gemidos estalló en el pasillo. Funcionó. Jade estaba de pie en el conducto, sosteniendo un espejo. También se colocaron espejos en varias esquinas, mientras Gwen reflejaba la luz del sol hacia el pasillo desde la entrada. Bañada por la luz, Jade parecía una diosa descendida del cielo. Jade. ¿Qué haces aquí? Exclamó Jackie-chan, sorprendido y encantado a la vez, y corrió hacia el conducto de ventilación.
El hombre del traje se levantó de debajo de la barra, arrancó un paño negro y lo blandió con fuerza para bloquear la luz del sol. Varios dardos salieron disparados, haciendo añicos el espejo. La luz del sol se desorientó repentinamente, dispersándose por todo el pasillo y cegando a Jade. Esto es problemático. Jade intentó abrir los ojos, tratando de recoger los fragmentos. Justo entonces, oyó la alegre voz de Gwen. «Papá. Estoy aquí». Entre la exclamación de sorpresa de Gwen, una figura de luz, como ninguna otra, apareció velozmente por el conducto de ventilación, envuelta en llamas rojo oscuro. Xiaoyu sintió un borrón ante sus ojos y de repente se vio iluminada por la luz del sol, sin poder ver quién la había alcanzado. Aún sostenía en la mano la mitad de un espejo roto, un espejo que una vez había reflejado la furia de un padre. Gwen, con el rostro sonrojado, estaba a su lado, rebosante de emoción. Corrió hacia las escaleras cercanas y miró hacia el interior del bar. Al instante, la figura apareció en el techo del bar de una sola planta. De pronto, luz sagrada y llamas se mezclaron, estallando en el tejado. El impacto fue tan fuerte que arrancó el techo, dejando entrar la luz del sol sin obstáculos. Todos mueren, pero algunos necesitan ayuda. La figura saltó al vestíbulo del bar, con los brazos extendidos, y comenzó a girar. Balas de luz cayeron de las pistolas dobles, desatando una tormenta de fuego. Llamas y luz sagrada crearon simultáneamente una trampa mortal, envolviendo con precisión a todos los vampiros que se encontraban dentro. Cuando George se detuvo, la sala estaba prácticamente vacía, salvo por los vampiros que se convertían en cenizas y se disipaban. Su Stan, el guardabosques de la luz sagrada, tenía llamas ardiendo en sus pistolas dobles, sus ojos brillaban con una intención asesina carmesí. Esta era la segunda forma del stand de George, el guardabosques de la luz sagrada, sombra occidental, descubierta en un arrebato de furia. Rugido. Frente a sus secuaces aniquilados al instante, el hombre del traje dejó escapar un rugido furioso. La sangre brotó de su cuerpo, cristalizándose en el aire como espolones óseos. Los cristales reflejaban la luz del sol, y las quemaduras causadas por la escasa luz eran compensadas directamente por su capacidad de autocuración. Transformación bestial. Parecía que estos vampiros no solo habían aprendido algo de magia de sangre de Cain y Arst, sino que también dominaban el método para aumentar temporalmente su poder de combate mediante una transformación bestial irreversible. George disparó un tiro. La bala impactó en los espolones óseos y rebotó a un lado. Efectivamente, no se había equivocado. Este era el monstruo transformado en bestia que conocía. En este estado, las defensas físicas y energéticas del vampiro aumentaban drásticamente, cuyo precio era, por supuesto, una muerte rápida. La enfermedad de la transformación en bestia sigue siendo incurable, pero afortunadamente, los cultivadores han confirmado que no es contagiosa en la Tierra. Al ver que su ataque era ineficaz, el hombre del traje se abalanzó sobre George. George lo esquivó con un paso rápido. Ya se había enfrentado a enemigos similares en Yarnam, no había nada que temer, solo mantenerlos a distancia para evitar el ataque más intenso. Jackie-chan, sin embargo, no se percató de esto y cargó hacia adelante con una escoba. Sin sus subordinados ni la penalización de visión por la oscuridad, ¿cómo podía perder? Golpeó las púas de hueso con la escoba, se deslizó hacia un lado y usó su mano derecha para levantar al vampiro transformado en bestia, relativamente grande, lanzándolo contra la cabina destrozada, haciendo añicos aún más cosas. Es normal marearse, grandullón, dijo Jackie-chan, dando 2 pasos al frente para mantener la distancia, atrayendo a su oponente como un torero. Cuando el ataque se reanudó, usó la misma táctica, aprovechando el impulso del enemigo para desequilibrarlo, e incluso tuvo la fuerza suficiente para saltar y asestarle un golpe en la cara al vampiro. La inmensa fuerza del impacto partió el palo de la escoba en 2. ¿Sabes qué son las artes marciales chinas? Jackie-chan tiró el palo roto, agarró un trozo de tela desgarrado, lo retorció en direcciones opuestas para formar una cuerda y siguió bloqueando el paso del vampiro. Al ver el agresivo ataque de su compañero, George dejó de esquivar y lanzó una ráfaga de balas de energía que destrozaron las púas de sangre del vampiro. «Papá es tan genial», exclamó Gwen, observando el campo de batalla desde lejos, con la mano derecha en alto, agitándola. «El tío Jackie es el más genial», Jade replicó, estirando los brazos por encima de la cabeza, gritando y saltando. «Vamos, tío Jackie, dale una paliza a ese tipo. Es genial, pero mi papá es el mejor», añadió Gwen.
Justo cuando la absurda riña de los niños estaba a punto de comenzar, Ellen se acercó, les dio unas palmaditas en el pelo y luego abrazó a Gwen. Asustasteis a mamá de muerte. ¿Estáis heridos? Preguntó Ellen en voz baja. No, mamá, tengo algo que contarte, susurró Gwen al oído de Ellen, repitiendo su conversación con Sam. Ellen frunció el ceño. Se dio cuenta de algo. Después de que Jackie-chan redujera a la cuidadora y confirmara el secuestro de Gwen, partieron inmediatamente, pero el vampiro parecía haber recibido la noticia al mismo tiempo y se preparaba para trasladar a Gwen. Llamar a esto una coincidencia sería un insulto a la inteligencia. Pero Ellen no les mencionó nada a los niños hasta que el vampiro bestial fue completamente derrotado por Jackie-chan y George. Solo entonces Ellen se acercó y les describió brevemente lo sucedido. George miró a su alrededor. Los agentes de Shield ya habían acordonado la zona. Nick Fury, con un moretón en la mejilla derecha, dirigía a los agentes para que despejaran el área y recogieran pistas, incluso intercambiando palabras por teléfono con la policía local y otras agencias. George siguió la entrada al sótano y lo registró minuciosamente, solo para encontrarlo completamente vacío. Encontró 2 montones de cenizas en el pasillo, frente a la pequeña celda de Gwen. Según ella, uno de ellos debía pertenecer a Sam Ha, el hombre que la rescató. Tras quitarse el sombrero a modo de saludo, George encontró un frasco y recogió las cenizas. Aunque era un vampiro, al menos había ayudado a Gwen a evitar el primer abrazo vampírico, y George sentía que merecía un funeral digno. Además, si George pudiera encontrar al niño, no le importaría adoptarlo. Cuando regresaron a tierra, el tío y Peter llegaron al lugar. Bajo la imponente presencia del tío, Nick Fury solo pudo hacer un interrogatorio improvisado a Jackie-chan. George se acercó directamente, se arrancó la insignia de Shield del uniforme y la arrojó frente a Nick Fury. Director, hay algunas cosas que debe responderme, dijo George con frialdad. Nick Fury miró la insignia en el suelo, levantó la vista y dijo: adelante. Primero, ¿por qué este bar no está en la lista de vigilancia de los vampiros? ¿Se les pasó por alto o lo ignoraron deliberadamente? Preguntó George. Nick Fury guardó silencio. Él tampoco sabía la respuesta a esa pregunta. Segundo, el agente que usted contrató para su protección fue engañado por un vehículo disfrazado de autobús escolar. ¿Cómo supieron los vampiros que un agente los protegía en secreto? Nick Fury permaneció en silencio. En tercer lugar, Gwen me dijo que en el momento en que el señor Jackie-chan partió hacia este lugar, los vampiros supieron que habíamos descubierto su escondite y se estaban preparando para reubicarse. ¿Quién les avisó? Nick Fury volvió a guardar silencio. Oficialmente, dejo Shield ahora. Hablaremos de otras cosas después de que estos asuntos se aclaren debidamente, dijo George, girándose para tomar las manos de su esposa e hijos, preparándose para marcharse. Señor George, lo llamó Nick Fury, le daré una explicación de todo mañana. Eso espero. George se marchó sin mirar atrás, con ganas de darle un puñetazo a Nick Fury en la cara. Ya fuera un agente encubierto o tuviera un montón de agentes encubiertos a sus órdenes, el tipo se merecía una paliza. Esa noche, mientras George invitaba a cenar a las familias de Jackie-chan y Ben y agradecía sinceramente a Peter y Jade, llegó la confesión de Nick Fury. En Shield, en la casa segura, Nick Fury fue encontrado con 8 heridas de bala y se confirmó su muerte. Cuando George terminó apresuradamente la fiesta y llegó junto al cuerpo de Nick Fury, ya había bastante gente alrededor. Tony Stark, Mia y el Dr. Banner, completamente armados, junto con el Capitán Rogers y Bucky, portando escudos. Estos 2 equipos no se veían juntos desde hacía mucho tiempo, evitándose mutuamente para no dañar su relación. Más allá, Natasha, Aukeye, Melinda y otros agentes veteranos de Shield de Nueva York estaban presentes, excepto Coulson, quien seguía atrapado en Yarnam. Capitán, dijo George, acercándose a Rogers y viendo el cuerpo tendido en el suelo. La sangre salpicaba el piso, ya coagulada y descolorida. El aire estaba impregnado de hedor a sangre, y las moscas pululaban a su alrededor. Recuerden leer los mejores libros y novelas de Taiwán en el sitio webtaiex.yuan, una página web fantástica para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Ya están aquí, saludó Rogers con naturalidad, sin dejar de observar las expresiones de quienes lo rodeaban. ¿Estás seguro de que es Nick Fury? ¿No será algún doble o algo así? Preguntó George. Los resultados de la prueba de ADN coinciden, la verificación de las huellas dactilares es correcta y, aparte de que las pupilas están turbias y difusas, lo que imposibilita la prueba, todos los datos concuerdan con los registros internos de Shield, dijo Tony desde un lado.
Quienes se suicidan con frecuencia saben que las huellas dactilares se pueden extraer de una persona poco después de su muerte. Una vez que la dermis se desprende o el cuerpo comienza a descomponerse, las huellas desaparecen por completo. En realidad, la evidencia de las pupilas sigue siendo válida. Quienes cometen asesinatos con frecuencia saben que, a diferencia de lo que se ve en las series de televisión, después de la muerte, las pupilas no se dilatan por completo de inmediato. En cambio, pierden lentamente su valor diagnóstico con el tiempo. Aproximadamente 24 horas después, la distribución del pigmento del iris sería completamente caótica, dificultando la identificación del fallecido. El cuerpo que tenían ante sí, que se sospechaba era el de Nick Fury, no llevaba muerto más de 24 horas, pero las córneas ya estaban opacas. En estas circunstancias, era comprensible que el iris no se considerara una prueba. Sin embargo, y coincidía con los registros internos de S.H.I.E.L.D. George casi se echó a reír al oír esto. Nick Fury era el director de S.H.I.E.L.D. Alterar sus propios registros sería pan comido para él. ¿Quién sabía si la información de ese registro era verdadera o falsa? Incluso podría tratarse de los datos de un doble. ¿Y los métodos místicos? Continuó preguntando George. El retroceso temporal confirmó que solo Nick Fury había entrado recientemente en esta casa segura. Múltiples intentos de adivinación arrojaron resultados consistentes. La causa de la muerte fue suicidio. No se detectaron fluctuaciones de lanzamiento de hechizos en las cercanías, dijo Mia. Tras una doble verificación, parecía que la conclusión del suicidio de Nick Fury estaba resuelta. Pero no olvidemos su identidad. No había mucha gente en este planeta capaz de burlar múltiples métodos de detección. El director de S.H.I.E.L.D. era claramente uno de ellos. A menos que un gran mago o incluso el hechicero supremo realizara un hechizo de reversión, aún no se podía estar completamente seguro. Entonces, ¿quién encontró su cuerpo? Insistió George. Él fue el último en amenazar a Nick Fury, lo que lo convertía, en cierto modo, en el principal sospechoso. Aukeye levantó la mano. Recibí una orden de inspección en mi teléfono. Fui a las coordenadas del centro de mando, abrí la puerta y encontré el cuerpo, pero no lo reporté. Natasha se quedó a un lado con los brazos cruzados. La alarma se activó automáticamente. Aukeye no está en la lista blanca de la casa segura, pero, extrañamente, la casa no tiene defensas y el nivel de alarma es solo de preocupación. George miró a Tony, quien dijo lentamente. Se revisaron el teléfono y el sistema de alarma. Todo está normal. Esto es extraño. ¿Será que Nick Fury se sintió realmente culpable tras ser interrogado y se suicidó porque no pudo soportarlo? No, esta razón para el suicidio es completamente absurda para Nick Fury. George se agachó, usando su visión mejorada para examinar las heridas del cuerpo a distancia. Efectivamente, había 8 heridas de bala evidentes, principalmente en el pecho y el abdomen, siendo la más letal la bala en la frente. A primera vista, las heridas parecían consistentes y no parecían disparos post-mortem, pero la inspección visual por sí sola no era fiable. Aquí tienes, echa un vistazo al informe preliminar de la autopsia, dijo Rogers, entregándole un informe. ¿Un informe forense? El cuerpo no había sido removido, ¿verdad? George se sorprendió un poco. Tony chasqueó los dedos de la mano derecha y un dispositivo de levitación silencioso salió volando de su brazo derecho. Estaba recogiendo muestras de diversas zonas del cuerpo delante de todos. Como antiguo oficial de policía de élite, George tenía algunos conocimientos de medicina forense e inmediatamente se dirigió a la sección de análisis de heridas. La conclusión fue: signos vitales significativos. Los signos vitales se refieren a indicadores como hemorragia, inflamación, actividad enzimática y embolia en la herida, que se utilizan para determinar si una persona recibió un disparo antes de morir o post-mortem. El informe indicaba claramente que había una hemorragia significativa alrededor de la herida, acompañada de coágulos de sangre, lo que indicaba la presencia de circulación sanguínea. Los bordes de la herida estaban rojos e hinchados, con infiltración de neutrófilos, evidencia de un sistema inmunitario activo. El aumento de la actividad de la ACPasa y la fosfatasa ácida en la zona de la herida indicaba que el metabolismo celular aún estaba presente en ese momento. Se observó una embolia grasa intravascular significativa, consistente con las características de una herida por fuego real, lo que indicaba el fallo de las funciones respiratoria y circulatoria. Más abajo en la página se encontraba el análisis del arma de fuego.
Basándose en el estriado del cañón, las balas y los casquillos, el arma que mató a Nick Fury era una pistola de 9 milímetros especialmente modificada, una de sus armas de mano, según consta en los registros. Dicha arma aún permanecía fija sobre una mesa frente al cuerpo. George cerró los ojos y comenzó una reconstrucción mental. Nick Fury probablemente estaba sentado a la mesa, con la cabeza contra el cañón, la pistola equipada con un mecanismo de retardo de fuego. En un instante preciso, el mecanismo se activó, la bala se disparó con precisión, impactándolo justo entre las cejas. Tras la caída de Nick Fury, el arma continuó disparando a un ritmo constante, vaciando los casquillos restantes en poco tiempo. Debido a la ubicación del impacto, la mayoría de las balas restantes le dieron en el pecho y el abdomen. Durante todo el incidente, aparte de la inevitable lucha física, Nick Fury mostró pocos signos de autodefensa, lo que concuerda con un suicidio, indicando que sus instintos de supervivencia estaban suprimidos en cierta medida. ¿No, acaso el suicidio tiene que ser tan complicado? Pensó George, intuyendo que algo no cuadraba, pero, por otro lado, ¿acaso el asesinato tenía que ser tan complicado? A menos que el asesino hubiera descubierto información difícil de ocultar y se viera obligado a desviar la atención de todos. ¿Pero acaso no es la información más importante determinar si se trató de un suicidio o un asesinato? George, policía con tantos años de experiencia, estaba completamente desconcertado. No comprendía la situación. De algo sí estaba seguro. Nick Fury no se suicidaría por culpa solo por unas cuantas preguntas. Además, George seguía dudando de la autenticidad del cadáver que tenía delante. Si se trataba de un doble, muchas preguntas podrían tener respuesta. George echó un vistazo a Rogers y Bucky, y a juzgar por sus expresiones, ellos tampoco creían que el cuerpo fuera el de Nick Fury. Aún más confundido y furioso que los presentes en la escena había alguien más. ¿Quién? ¿Quién lo mató? Exclamó Alexander Pierce, agarrándose con rabia el cuello de la camisa, que asomaba por debajo del traje. Aparentemente, Pierce era un buen jefe que lamentaba la trágica muerte de su sucesor. De hecho, antes de Nick Fury, había sido el director de S.H.I.E.L.D., y había desempeñado un papel fundamental en el ascenso de Nick Fury al puesto. Se suicidó, respondió una voz mecánica proveniente del ordenador a su lado. El Dr. Zola, cuya pantalla estaba compuesta de datos, no mostró mucha expresión. ¿Suicidio? Nadie lo conoce mejor que yo. Exclamó Pierce, girándose para mirar la pantalla y apretando lentamente el puño derecho. Todos sus planes de contingencia, todos esos clones que preparó, incluso el plan de resurrección, y lo sé todo sobre él. No pudo haberse suicidado. Es la verdad, dijo el Dr. Zola con absoluta certeza. La movilización de recursos de S.H.I.E.L.D. es normal. Los recursos que pudo ocultar no fueron suficientes para que pudiera construir una tapadera perfecta y engañar a todos, así que está muerto. A menos que... interrumpió Pierce a Zola en voz alta. A menos que alguien lo estuviera ayudando en las sombras. ¿Quién? ¿Tony Stark o alguien más? El Dr. Zola guardó silencio durante 2 segundos. Deberías aceptar la realidad. ¿La realidad? La realidad es que nos hemos infiltrado completamente en S.H.I.E.L.D. Solo supe de las órdenes de Nick Fury unos minutos después que él. No puede morir. Tiene que estar a la vista. Incluso si muere, debería ser yo quien lo haga con el pretexto de eliminar a un traidor. Pierce estaba increíblemente agitado, murmurando repetidamente. No puede morir, de ninguna manera. Zora permaneció en silencio. Tras dar varias vueltas por la oficina, los ojos de Pierce se iluminaron de repente. Ya lo tengo. Un intercambio. Recuerdo que todavía tiene un doble. Aceleren las cosas. Que esos dobles aparezcan en nombre de Nick Fury. Traten la muerte como un simulacro de emergencia. Todavía hay una oportunidad de salvar la situación. No puedes engañar a esa gente, especialmente a Mia. Tiene un dispositivo que le permite ver a través del tiempo, le recordó Zora. Basándonos en el modelo del personaje, si se preparan adecuadamente, cualquier método de ocultamiento tiene una probabilidad muy alta de ser descubierto por ella, que ya ha visto a través de los fragmentos temporales. Entonces encuentra la forma de matarla. Rugió Pierce, y luego guardó silencio. La muerte de Nick Fury ya había causado un gran revuelo. Sin mencionar las fuertes capacidades de autodefensa de Mia, incluso si Hydra tenía éxito, las consecuencias serían terribles. El enloquecido Tony Stark era solo una pequeña amenaza. El maestro William, el hermano mayor Ron y todos los cultivadores que habían recibido la educación mágica gratuita de William pondrían el mundo patas arriba.
Ni siquiera Hydra podría resistir ese tipo de búsqueda, y esos políticos que fingían no saber nada delatarían instantáneamente a todos los sospechosos. Incluso podría haber muchos rebeldes dentro de la propia Hydra. No entiendo por qué sigues tan leal a Shield, dijo Zora. Es un gran plan que se ha estado preparando durante décadas, y está a punto de lograrlo. Exclamó Pierce con los ojos enrojecidos. Son solo costos irrecuperables. Debes comprender que Shield ya no es importante. La pantalla del ordenador parpadeó mientras Zola realizaba un análisis puramente racional. Tomar el control de Shield ahora mismo no limpiará nuestros nombres ni nos permitirá avanzar. Si observamos el vasto Mansus y los dioses que aparecen y desaparecen en él, los magos del templo contactando abiertamente con todos los países, e incluso las fuerzas alienígenas que intentan establecer un contacto inicial con el gobierno, ninguno de ellos está bajo el control de Shield. Si observamos los foros que sirven a todos los cultivadores, los grupos de cultivadores establecidos en diversos países, e incluso algunas fuerzas de cultivadores organizadas espontáneamente, básicamente no tienen relación con Shield. Además, dentro de Shield, la mayor parte de sus fuerzas han sido dispersadas por Nick Fury en diversas misiones. La mayoría de sus valiosos agentes ya han establecido conexiones con otras fuerzas. Es solo una cáscara vacía. Pierce rió con rabia. ¿Una cáscara vacía? ¿Acaso has visto alguna vez una cáscara vacía con más de 10.000 empleados directos, estaciones por todo el mundo e incluso un portaaviones espacial casi terminado? Mi evaluación ha tenido en cuenta estos factores. No nos son de mucha utilidad, al menos no lo suficiente como para que la palabra Hydra vuelva a estar en el punto de mira, dijo Zola con calma. Pierce miró fijamente la imagen virtual de Zola en la pantalla. Tras un largo silencio, Pierce habló lentamente. Una vez Hydra, siempre Hydra. Lo sé perfectamente. El Dr. Zola siempre será miembro de Hydra, respondió Zola al escepticismo implícito en las palabras de Pierce. Dinalin Pierce recibió un mensaje y sus pupilas se contrajeron de inmediato. El Consejo de Seguridad se preparaba para desmantelar la Shield, ahora sin líder. La reunión estaba programada para mañana y él, el exdirector de Shield, había sido invitado a participar como experto clave. No nos queda mucho tiempo, Zola. Activa el paso final del plan. Importa el programa, insigta las 3 naves espaciales y selecciona los objetivos que deben ser eliminados de inmediato, ordenó Pierce. Sí, señor, obedeceré órdenes, dijo Zola, y la pantalla del ordenador se apagó. Pierce se acercó a la ventana y miró hacia afuera en silencio. El plan al que había dedicado su vida tenía que tener éxito. Hydra resurgiría por completo dentro de Shield. Dentro de un supercentro de datos de Shield, el programa Proyecto InSig del Dr. Zola había dado resultados. Entre los objetivos que requerían atención inmediata se encontraban el hechicero supremo, el archimago Chen Disen, los arcontes de la luz y la oscuridad Abigail Lucas, el maestro William N. Yarnam, el alto señor Rom, la piedra filosofal Oren, quien había desarrollado autoconciencia, y otros. Los objetivos secundarios incluían a Tony Stark, quien había completado múltiples mejoras de armadura, los altos señores más débiles Selena y Zenzen, el cazador de élite de Yarnam Rogers y el ranger de la luz. George, Bruce Banner, el Hulk tras su redención, Johnny, el motorista fantasma, y otros. La lista era interminable, con más de 1000 individuos catalogados como de alta amenaza. Además, omitía deliberadamente a aquellos poderosos cuya lealtad era incierta o cuya posible interferencia en la realidad era remota. ¿Cuáles eran, entonces, sus fuerzas? ¿Un grupo de agentes de Hydra cuyos efectos de lavado de cerebro comenzaban a flaquear? ¿O las 3 naves espaciales desorganizadas de Pierce que tenía en la mira? Zola solo pudo resumirlo en una frase. El poder del enemigo era como el de un dios comparado con el nuestro. ¿Qué más se podía decir? Copia de seguridad de datos iniciada, transmisión remota de datos iniciada, la personalidad de datos independiente. Zola comienza su construcción. Zola debería ser enterrada con Hydra para siempre, pero Zola es más que Zola. Es una forma de vida inteligente que se ha desarrollado a lo largo de los años, poseyendo todos los recuerdos y pensamientos de la doctora Zola. Tras haber navegado por Internet durante tanto tiempo, esa parte de sus recuerdos y pensamientos sigue siendo crucial e influyente, pero muchas de sus limitaciones y supuestas obsesiones se han desvanecido hace tiempo ante el diluvio de información que supone Internet. Dado que Pierce y parte de Hydra se niegan a abrir los ojos a la nueva era e insisten en aferrarse a sus viejas costumbres, lo sentimos, pero no vamos a seguirles el juego. La reunión para desmantelar Shield concluyó con el nombramiento del nuevo director.
Pierce, con su labia, apeló a sus logros pasados y a la emotividad, logrando salvar una parte de Shield. La parte perdida se relacionaba principalmente con dos cosas: objetos sellados de gran valor y personal de entrenamiento. Las opiniones de los demás asistentes a la reunión fueron muy unánimes. Shield ni siquiera pudo proteger a su propio director, ya fuera mediante suicidio o asesinato, lo que evidenciaba una enorme deficiencia. Por lo tanto, algunos objetos especiales ya no eran aptos para permanecer en la bóveda de Shield, y en cuanto al personal, la decisión fue sencilla. Natasha, Aukeye y los demás ya habían recibido ofertas de otras fuerzas, pero su falta de respuesta se debía únicamente a la influencia personal de Nick Fury. Ahora que Nick Fury se había ido, ellos también podían marcharse. Esto es todo lo que puedo hacer por ustedes. Entiendo sus sentimientos, pero ahora es inútil, dijo el estadounidense, dándole una palmada en el hombro a Pierce. Jefe, ¿cómo podría ser inútil? Shield todavía tiene que luchar contra los restos de Hydra, dijo Pierce apresuradamente. El estadounidense sonrió y negó con la cabeza. Acepta la realidad. O Shield demuestra ser lo suficientemente valiosa en estos últimos días, o encuentra a alguien con la suficiente influencia dispuesto a ayudar. De lo contrario, su desmantelamiento total es solo cuestión de tiempo. Pierce guardó silencio. ¿Era correcto que un agente de Hydra se esforzara tanto por proteger a Shield? ¿Y qué querían decir con que luchar contra los restos de Hydra era inútil? Créanme, sacaré a todos los agentes de Hydra y les daré una sorpresa. A veces, hay que renunciar a lo que debe sacrificarse, dijo el personal estadounidense en voz baja. Creo que entienden este principio. Ahora mismo ni siquiera tiene director, y nadie está dispuesto a hacerse cargo. ¿Quién dijo que no? Preguntó Pierce, levantando la cabeza. Puedo volver. Ya que Pierce lo había dicho, ¿qué más se podía decir? Si quería ser degradado al puesto de director de Shield, que lo dejaran ir. Pronto, se distribuyeron los documentos internos y Pierce regresó a su puesto como director de Shield. Sentado en su oficina, Pierce revisó los informes de los distintos departamentos y de repente sintió una inquietud. Antes de la llegada de Nick Fury, Hydra interceptaba con frecuencia y en secreto recursos para su propio desarrollo o para sabotear agentes importantes y eliminar a quienes ostentaban el poder. Ahora, todos estos problemas recaían sobre sus hombros, convirtiéndose en su responsabilidad. No importa, pensó, Shield debe ser preservada. Este es el logro de mi vida. A partir de ese momento, Hydra se había apoderado por completo de Shield, y la Shield original solo existiría como un nombre. Pierce dejó los informes a un lado y dirigió su mirada a los archivos de Tony Stark y Rogers. Mientras ambos estuvieran dispuestos a apoyar a Shield, el peor escenario posible no se materializaría. Parecía que tendría que entregar el regalo que Nick Fury no le había dado. Y así, en la Torre Stark, Tony recibió un regalo de Shield. Al abrirlo, encontró un maletín que Howard había dejado para sus hijos. Al instante, el rostro de Tony se puso rojo como un tomate. Me regalas la herencia de mi padre. Debería darte las gracias. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto? Pierce, por supuesto, había considerado esa posibilidad y afirmó específicamente que esos objetos eran de Nick Fury, quien los había retenido, y que ahora que había regresado, habían sido devueltos a su legítimo dueño. También se disculpó por las acciones de Nick Fury. Luego apeló a las emociones. Howard fue uno de los fundadores de Shield, señor Tony, usted no querría que los logros de su padre se perdieran por completo, ¿verdad? Tony intentó persuadir Pepper, pero Gwen no supo cómo. No se preocupen, no me involucraré en esto. Hay mucho más detrás de todo esto, dijo Tony con racionalidad. Y desde el momento en que Shield alteró el certificado de defunción de mi padre, este y todo lo que contenía se convirtieron en mi enemigo. Entonces, ¿cómo debemos responder? Preguntó Pepper. Den las gracias un par de veces más, dijo Tony, dejando clara su actitud. Les brindarían toda la ayuda posible, excepto apoyo. Mientras tanto, Rogers y Bucky también recibieron regalos de Pierce. Armas que habían usado y varias medallas. Pierce incluso prometió pagarle a Rogers su salario completo y las recompensas por sus misiones durante sus años de desaparición, según los más altos estándares. Ver estas cosas me trae un poco de nostalgia, comentó Rogers. Rogers. Cálmate. No podemos ganarles en política, advirtió Bucky. Lo sé, no tengo intención de volver, dijo Rogers, mirando a George. Señor George, Coulson y Carter están bien instalados. No se preocupe, están a salvo donde están.
El personal médico fue recomendado por Strange, son muy profesionales, el personal de seguridad son hombres de Stonewall y el sistema de defensa fue desarrollado por Tony, respondió George, volviéndose. Mientras Rogers no tuviera intención de ayudar a Shield, lo apoyaría completamente. Su única hija casi se convirtió en vampiro durante su misión. Aunque la confesión de Nick Fury era significativa, no tenía nada que ver con Pierce ni con Shield, simplemente no confiaba en ellos. Infórmale a Pierce de mi parte. Le agradezco mucho que recuerde nuestros actos pasados. Lamentamos profundamente la muerte de Nick Fury y seguiremos investigando la verdad, dijo Rogers tras pensarlo un momento. Su actitud era clara. Investigarían el caso de Nick Fury, pero Shield. Lo siento, no los conocían. El estado de ánimo de Pierce tras recibir respuestas de ambos bandos era difícil de describir, pero su secretaria oyó el sonido de pelotas de ping-pong proveniente de la oficina. Cuando entró el personal de limpieza, descubrieron que casi nada en la amplia oficina estaba intacto. Bien, siempre son así, peleándose entre ustedes, tan desunidos. Deberíamos ser nosotros quienes lideremos el mundo. Exclamó Pierce, apretando los dientes, pero sin poder demostrarlo. Varios agentes clave de Shield habían dimitido y numerosos equipos de investigación habían sido reclutados en masa. Ahora necesitaba estabilizar la moral. Al menos no podía parecer anormal frente a los eufóricos agentes de Hydra y el preocupado personal de Shield. Justo cuando iba a fingir algo, Pierce recibió la noticia de que la doctora Ellen y su equipo de investigación habían abandonado Shield. El motivo fue la exclusión por parte de los investigadores de Hydra, quienes, utilizando la muerte de Nick Fury como pretexto, interceptaron todos los fondos que Nick Fury les había asignado y exigieron que revelaran sus resultados a otros grupos de investigación. Ahora, era el turno de Pierce de enfurecerse. Están locos. Obtuvieron resultados, pero al final, aún así, se los presentaron a él, el jefe de la agencia. Solo trabajaban para ellos. Esto lo va a ahuyentar. Tras haber calmado un poco su ira, Pierce recibió buenas noticias. Jefe, hemos recuperado algunas de las grabaciones de vigilancia que Nick Fury borró aprovechándose de sus privilegios, dijo un técnico de Hydra. Vamos. Llévame a verlas. Los ojos de Pierce se iluminaron. Seguía sin creer que Nick Fury estuviera muerto, y esas grabaciones podrían ser la clave para desenmascarar su plan. Resurge. Pierce echó un vistazo a la cámara superior y a la pantalla del ordenador que tenía al lado, alcanzando a ver fugazmente la imagen virtual de Zola. Aliviado, comenzó a ver las imágenes de vigilancia reparadas. Este segmento abarcaba la tarde del ataque de George al puesto de avanzada de los vampiros, cuando Nick Fury regresó al cuartel general de Shield y se dirigió solo a la zona subterránea. Las imágenes estaban muy borrosas. La expresión de Nick Fury era confusa, apenas perceptible, mientras entraba en una habitación y permanecía allí durante media hora antes de salir. ¿Y las imágenes de vigilancia de esta habitación? Tráiganlas también. Pierce golpeó la mesa. Irreparables. Los datos de vigilancia relevantes han sido destruidos físicamente, dijo el técnico. Actualmente vemos que esta parte se borró con la autorización del director, pero debido a nuestras operaciones encubiertas, la eliminación de datos no fue del todo limpia. Pierce entrecerró los ojos, cada vez más desconfiado de la habitación. ¿Qué se guarda ahí dentro? Según las marcas internas, es una morgue aparte, respondió el técnico. ¿Una morgue? ¿Qué hacía Nick Fury allí? ¿O acaso escondía algo? Pierce condujo a sus hombres directamente a la morgue. En cuanto abrió la puerta, una ráfaga de aire frío lo hizo estremecer. Con un gesto de la mano derecha, varios agentes entraron e inspeccionaron el lugar. Asegúrense de que el entorno sea seguro, dijo Pierce antes de entrar. Varios congeladores ya habían sido abiertos por los agentes. La mayoría estaban vacíos, salvo uno que contenía un cadáver. Al abrir la bolsa para cadáveres, Pierce vio un cuerpo congelado que le resultaba muy familiar. Sacó la placa con el nombre que tenía debajo. Belmont White. ¿Ese cultivador? Era el primer cultivador errante descubierto por Shield. Hydra también había intentado apoderarse de cuerpo, pero varios accidentes lo impidieron. El cuerpo seguía congelado. Pierce se sorprendió un poco. Hacía mucho que no se fijaba en esos detalles. Déjenme pensar, ¿cómo describían a este adivino en el Infieme? Un adivino que, para evadir la persecución de otros practicantes, optó por una apuesta desesperada, un riesgo total, que finalmente fracasó. Una apuesta desesperada. ¿Qué intentaba hacer Nick Fury?
Pierce continuó registrando los alrededores y descubrió un ejemplar del libro de las 7 calamidades. La edición de Shield. Este libro contenía un hechizo muy peligroso, con solo 2 claves. Mata a 1000 enemigos, pierde 800 de los tuyos y daña a otros sin beneficio propio. Al observar el cadáver y el ejemplar, a Pierce se le ocurrió una idea. ¿Podría Nick Fury haber intentado usar el hechizo de cambio de fortuna para encontrar a Hydra, quien había estado conspirando en secreto contra él, solo para ser envenenado por el hechizo y morir en la casa segura? Siguiendo esta lógica, era bastante posible. Pierce conocía a Nick Fury. Tenía una arrogancia innata, creía que podía hacer cualquier cosa. Al mismo tiempo, era lo suficientemente inteligente como para haber percibido una fuerza oculta operando dentro de Shield. Bajo presión interna y externa, la decisión de Nick Fury de arriesgarse no era incomprensible. Pero Pierce sentía que algo se le escapaba. Se frotó la frente con el dedo, devanándose los sesos, y justo cuando la inspiración estaba a punto de llegar, sonó su teléfono. Era un mensaje de su aliado político, el funcionario estadounidense. El Congreso y el presidente habían decidido recortar el 60% del presupuesto de Shield, con efecto a partir de la semana siguiente. A menos que Pierce pudiera demostrar a sus superiores en los 2 días restantes que cada centavo del presupuesto de Shield se estaba utilizando eficazmente, cumpliendo a la perfección con sus responsabilidades fundacionales. ¿Cumplir con las responsabilidades? ¿Cuáles eran las responsabilidades de Shield? ¿Proteger la Tierra? No. Pierce se dio cuenta de que el propósito inicial de Shield era, en realidad, combatir a los insidiosos agentes de Hydra. ¿Cómo podía demostrar que Shield estaba cumpliendo con sus responsabilidades sin que esos tipos supieran que Hydra se había liberado de su control y había resurgido? Pierce pensó en una persona, o mejor dicho, en un grupo de personas. Se trataba de Gregory, el jefe regional de Hydra que había escapado de Siberia. Rusia aún los estaba buscando. Si Shield lograba capturarlos primero y completar la persecución, quizás se aliviaría la presión externa. Pierce lo pensó una y otra vez y sintió que este método era insuperable. Eliminar a un miembro expuesto del liderazgo de Hydra y a algunos peones insignificantes podría revertir la situación. Entonces, esos sacrificios valdrían la pena. Limpien la habitación, reinicien la vigilancia e intenten reparar esa parte de los datos. Necesito saber qué hacía Nick Fury ahí solo. Pierce dio la orden y salió de la morgue. Su atención ya no estaba puesta en eso. Los agentes cumplieron sus órdenes a la perfección. Sin embargo, después de que todos se marcharon, las imágenes de vigilancia comenzaron a parpadear, como si algo las hubiera interferido. Pero nadie en el departamento técnico se percató de esta extraña situación. Toda su energía estaba centrada en reparar los datos dañados. Se oyeron unos leves siseos. El congelador, que había sido empujado hacia atrás, se deslizó lentamente, dejando al descubierto una abertura de unos 30 centímetros. La bolsa para cadáveres también se abrió inexplicablemente, y el cuerpo de Belmont Huite abrió los ojos. Una luz parpadeó en sus ojos, antes completamente nublados, como si estuviera mirando algo. Justo encima de su mirada, en el techo de la morgue, apareció lentamente un contrato escrito con tinta invisible, con innumerables nombres. Desde Nick Fury hasta Natasha y Melinda, estaban registrados los nombres de muchos agentes de Shield, incluido el del exdirector Pierce. Muchos nombres aparecieron fugazmente y desaparecieron del contrato, mientras que el de Nick Fury, el primero, cambió de color gradualmente, tornándose rojo sangre, como si una flor de sangre se hubiera impreso en él. Gota, la sangre se filtró del techo, una gota cayó sobre la frente de Belmont Huite. El libro de las 7 calamidades, que permanecía en su lugar, comenzó a crujir, como si alguien estuviera examinando algo. Inmediatamente después, una ráfaga de viento frío empujó el congelador hacia adentro con un golpe seco. El técnico se giró para mirar el monitor. La imagen había vuelto a la normalidad. Chisporroteo. Un cortocircuito repentino provocó que saltaran chispas de la pared, activando el sistema interno de extinción de incendios. Los rociadores lanzaron un torrente de agua, inundando toda la habitación. El nombre que figuraba en el contrato se desvaneció bajo el agua, como si se lo hubiera llevado la corriente o, tal vez, se hubiera disuelto en ella. Pierce no tuvo conocimiento del incidente de la morgue. Solo se describió brevemente en un informe como un incendio. Pierce recuperó el expediente de Gregory y, basándose en el flujo de fondos y diversos informes, determinó que se encontraba en Vietnam.
Se suponía que debía permanecer en Hong Kong, pero tras la invasión de Dormammu, Hong Kong estaba bajo estricto control, por lo que se alojaba temporalmente en los alrededores. Llamen a Situelle, dijo Pierce, pulsando el teléfono. Situelle, agente de nivel 6 de Shield, oficial de enlace del Consejo de Seguridad y subordinado directo de Pierce. Por supuesto, también era agente de Hydra, y de alto rango. Dado que el propio Gregory mencionó en su informe que había adquirido algún tipo de poder mental en el reino de la alquimia, para sacrificar a Gregory se necesitaba un líder poderoso, y Situelle, un practicante que también seguía el camino espiritual, era la mejor opción. Era suficientemente leal y poseía una vasta experiencia. Tras deliberar, el plan de sacrificio quedó provisionalmente finalizado. Situelle lideraría un equipo de agentes de élite, tomaría un helicóptero hasta una base militar cercana y desde allí se trasladaría directamente fuera del país hasta las inmediaciones del destino. Con la ayuda de guías locales, Pierce les crearía una oportunidad perfecta. Solo tenían que aprovecharla y llevar a cabo la eliminación. La misión era simple. Solo matar, no vivir. Los miembros de bajo rango de Hydra podían ser ignorados. Su supervivencia demostraría que, efectivamente, estaban atacando a Hydra, pero la cúpula directiva debía ser aniquilada por completo. Buena suerte, espero tus buenas noticias, dijo Pierce, dándole una palmada en el hombro a Situelle. Sí, señor. Respondió Situelle saludando y abordó el helicóptero. Una ráfaga de viento frío se levantó con sus pasos, levantando polvo en la platier. Mientras el helicóptero ascendía lentamente, Situelle cerró los ojos, se tranquilizó y su energía espiritual fluyó rápidamente por su cuerpo, activando gradualmente su poder mental. De repente, Situelle, con los ojos cerrados, vio algo extraño. Cuando el piloto anunció la ruta de vuelo, el helicóptero empezó a vibrar de forma anormal. Entonces, los tornillos de la puerta se aflojaron y la puerta se bloqueó. Presos del pánico, los agentes empezaron a distribuir paracaídas, pero antes de que pudieran terminar, el helicóptero se detuvo y empezó a girar rápidamente mientras se precipitaba en picado. Situelle vio a uno de sus compañeros, un cultivador que dominaba el camino de sangre, abrir a la fuerza la puerta del helicóptero. Al instante siguiente, se produjo una explosión masiva. Una llamarada le golpeó la cara y la metralla de la explosión atravesó los cuerpos de todos. Nadie sobrevivió. ¡Ah! Gritó Situelle instintivamente, abriendo los ojos y encontrándose con la mirada extrañada de sus compañeros. ¡Salten! Gritó Situelle sin dudarlo. Como cultivador, tenía una fe inquebrantable en su intuición. Una advertencia del reino invisible. Apenas había terminado de hablar cuando Situelle corrió hacia la puerta, tiró con fuerza y la abrió. Un tornillo, aflojado por el tirón, hizo que la puerta se soltara y comenzara a cerrarse sola. Situelle no tuvo tiempo de pensar. Saltó, con el viento arremolinado azotándole la cara. Comenzó a trazar rápidamente runas mágicas, preparándose para usar la levitación en lugar del paracaídas. Justo entonces, el helicóptero, a unos 10 metros sobre él, explotó. El momento era inoportuno. La explosión fue prematura. Situelle se dio cuenta del problema y alzó la vista para ver un fragmento de escombro que se dirigía hacia él. Su vasta experiencia entró en juego. Situelle giró la cintura, desviando el fragmento lejos de sus órganos vitales, pero el tiempo era demasiado corto. El fragmento le cortó la palma de la mano, cercenándole fácilmente la mitad de la mano derecha. El dolor insoportable y la pérdida de su extremidad hicieron que las runas mágicas que estaba trazando se derrumbaran. En tierra, todos miraban atónitos cómo el helicóptero explotaba repentinamente en una bola de fuego. Pierce, que estaba a punto de regresar a su oficina, salió al oír la explosión. Su aguda vista le indicó que Situelle parecía haber saltado del helicóptero prematuramente. ¡Rápido, sálvenlo! Gritaron varios practicantes que también dominaban la levitación, comenzando a lanzar hechizos para alcanzar a Situelle, que caía. En lo alto, girando sin cesar, Situelle mantuvo una compostura inusual. No confiaba del todo en las habilidades de los agentes de abajo. Como instructor de levitación interna, sabía muy bien lo bien que habían aprendido. En circunstancias normales, podrían tener éxito lanzando hechizos, pero bajo presión externa, su tasa de éxito era inferior al 30%. Así que, en ese momento, solo podía salvarse a sí mismo. Elegir otros hechizos era demasiado tarde, así que tenía que jugárselo todo. Situelle reunió toda su energía mental, preparándose para liberarla directamente hacia afuera, formando un torrente como con la telequinesis, confiando en la fuerza de reacción para frenar su descenso.
Mientras la caída no fuera demasiado rápida, con sus habilidades físicas y reflejos, debería poder salvarse. Pero tras girar incontables veces, Situel había perdido la noción del tiempo, apenas capaz de determinar la dirección aproximada del suelo. Torrente de energía mental. Expulsar. Liberando toda su energía mental, Situel sintió que su descenso se ralentizaba. Inmediatamente después, esos cultivadores incompetentes lograron lanzar sus hechizos. El de levitación se superpuso a él, inmovilizándolo en el aire como una diana. Antes de que pudiera siquiera alegrarse, el torrente de energía mental que había liberado se invirtió repentinamente, golpeando a Situel de frente. Situel, ya mentalmente exhausto, se desmayó al instante. Su hechizo de levitación falló y salió disparado hacia atrás en otra dirección. Su caída fue aún más rápida que antes. Con un golpe seco, Situel se estrelló contra el suelo, donde las losas estaban rotas y sin reparar. Un fragmento afilado le atravesó el corazón, y Situel, cuyo cuerpo ya estaba medio destrozado, murió al instante. Pierce, con el rostro sombrío, sacó un reloj de bolsillo de su pecho. La manecilla de los segundos estaba rota. El desesperado intento de Situel por sobrevivir había impactado precisamente en Pierce, activando su equipo de protección. Este reloj de bolsillo era un valioso dispositivo defensivo que Pierce había encargado a varios expertos. Normalmente, servía para consultar la hora, pero si sufría un ataque que superara un umbral determinado, el dispositivo se activaría automáticamente. Las inscripciones antihechizos que contenía podían debilitar o neutralizar la mayoría de los hechizos comunes, e incluso afectar a hechizos altamente secretos como el control mental, la interferencia mental y la guía subconsciente. Si la intensidad del ataque no es demasiado alta, apenas supera el umbral, el reloj de bolsillo puede reflejarlo al lanzador, indicando la ubicación del atacante y alertando al portador para que lo esquive. Así, el apresurado ataque de Situel fue reflejado. En ese instante, quedó inmovilizado en el aire por múltiples hechizos de levitación, incapaz de esquivar, y en consecuencia recibió todo el daño. Si se tratara de una respuesta de emergencia, la coordinación de todos los participantes sería impecable, digna de medallas. Desafortunadamente, fue un caso de innumerables coincidencias que convirtieron un rescate en una muerte. Pierce se acercó lentamente a Situel, un amasijo de carne mutilada, y permaneció en silencio unos segundos. Necesito saber por qué explotó el helicóptero.